Mírate al espejo y dime con franqueza. ¿Te sientes bien contigo mismo? No con tu trabajo, no con tu cuenta bancaria, no con lo que otros piensan de ti. Contigo, con el que queda cuando apagas el teléfono, con el que aparece en el silencio de la noche, cuando todo se calma. Y solo estás tú. Ese lobo está en paz. Porque si algo dentro de ti dudó al responder, si algo apretó el pecho cuando escuchaste esa pregunta, quiero que entiendas esto. Eso no es debilidad, es una señal. Es el lobo avisándote que ya es momento de dejar de buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro. Los estoicos lo supieron hace más de 2000 años, y hoy el sendero del lobo te va a mostrar exactamente cómo recorrer ese camino. Quédate, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la forma en que te ves, para siempre. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo que nadie te explicó cuando eras joven y que quizás nadie se ha atrevido a decirte hasta hoy. Desde que tienes memoria te enseñaron una sola forma de vivir. Te dijeron que la paz llega cuando alcanzas algo, cuando tienes una pareja, cuando consigues el trabajo, cuando acumulas dinero, cuando la gente te reconoce. Te hicieron creer que había una línea de llegada y que cuando cruzaras esa línea, finalmente, por fin, te sentirías completo. Pero nadie te advirtió lo que pasa después. Llegas a esa línea, la cruzas y descubres que hay otra más adelante y otra más. Y el vacío, el mismo vacío que intentabas llenar, sigue ahí. Eso no es un defecto tuyo, eso es la trampa, una trampa que el mundo moderno construyó con cuidado. Porque un lobo que siempre persigue algo, siempre necesita algo, siempre depende de algo, es un lobo que nunca es libre, y el lobo solitario nació para ser libre. Ahora escucha esto con atención, porque aquí es donde el sendero cambia. Marco Aurelio fue uno de los hombres más poderosos que jamás existieron. Gobernó el imperio más grande de su época. Tenía riquezas, tenía poder, tenía todo. Y aún así, cada noche se sentaba solo a escribir en su diario. No escribía sobre sus victorias, no escribía sobre su poder, escribía sobre su mente, sobre sus pensamientos, sobre la batalla más difícil que enfrentaba cada día, la batalla consigo mismo. Porque entendió algo que muy pocos entienden. El origen del sufrimiento no está afuera, está en cómo interpretas lo que tienes adentro. Él escribió esto. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Piensa en eso por un momento. No dijo que la vida depende de lo que tienes. No dijo que depende de quién te acompaña. Dijo que depende de tus pensamientos, de la forma en que eliges ver lo que te sucede. Y ahí está la raíz de todo. Ahora quiero que hagas algo. Piensa en este momento en algo que sientes que te falta, algo que crees que si lo tuvieras te haría sentir completo. ¿Lo tienes en mente? Bien, guárdalo. Porque antes de que termine este video, vas a ver ese pensamiento de una forma completamente diferente. Porque el lobo solitario no es el que camina solo porque no tiene a nadie, es el que camina solo porque aprendió que su paz no depende de nadie. Y eso se construye, eso se forja. Y ese es el sendero que recorreremos juntos hoy. Antes de continuar, quiero que hagas algo poderoso. Repite conmigo. Yo no busco fuera lo que ya vive dentro de mí. Dilo otra vez y siéntelo. Yo no busco fuera lo que ya vive dentro de mí. Eso no es solo una frase, es el primer paso del sendero y acabas de darlo. Hay algo que el lobo solitario aprende muy pronto, algo que duele al principio, pero que con el tiempo se convierte en su mayor fortaleza, que nadie va a venir a salvarte, no porque el mundo sea cruel, sino porque nadie puede darte lo que tú mismo no te has dado. Y eso cambia todo.
Porque gran parte del sufrimiento que cargamos no viene de lo que nos falta, viene de lo que esperamos que otros nos den. Esperamos que alguien nos complete, que alguien nos entienda sin explicación, que alguien nos haga sentir que valemos. Y sin darnos cuenta, entregamos a otros el control de cómo nos sentimos. Eso tiene un nombre en la filosofía estoica. Se llama dependencia emocional. Y es la jaula más invisible que existe. Porque cuando los demás fallan, y tarde o temprano lo harán, nos quedamos vacíos. No porque ellos nos hayan roto, sino porque les dimos el poder de hacerlo. Ahora escucha con atención, porque esto que voy a decirte no lo encontrarás en ningún libro de autoayuda. Epicteto fue esclavo, literalmente. No tenía libertad, no tenía posesiones, no tenía poder sobre su cuerpo, pero tenía algo que nadie pudo quitarle jamás: su mente. Y desde esa mente dijo algo que lleva 2000 años resonando: el que busca fuera lo que debería encontrar dentro, será esclavo toda su vida. Piensa en eso. Un hombre que vivió encadenado, enseñándote que la única cadena que importa es la que tú mismo te pones. Porque el problema no es querer a las personas, no es necesitar compañía, no es buscar conexión. El problema es esperar que ellas llenen los espacios que tú no has querido mirar. Si no te sientes suficiente, cualquier crítica te destruirá. Si no te valoras, cualquier rechazo se sentirá como un abismo. Si no te das paz, siempre estarás mendigándola afuera. Y el lobo solitario no mendiga, nunca. Pero aquí viene la pregunta que cambia el juego. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Escribe tu nombre en los comentarios, solo tu nombre, nada más. Porque ese simple acto es una declaración. Es decirle al mundo que estás aquí, que estás despertando y que estás listo para recorrer tu propio sendero. Hazlo ahora mientras sigues escuchando. El lobo solitario no camina solo porque fracasó con los demás. Camina solo porque descubrió algo que muy pocos descubren: que su paz no depende de nadie. Y esa paz no llegó sola. Se construyó con silencio, con honestidad, con la decisión de mirarse al espejo sin huir de lo que aparece. Los estoicos llamaban a esto el trabajo interior. No es cómodo, no es rápido, pero es el único trabajo que nadie te puede arrebatar. Cuando empiezas a darte lo que siempre esperaste de otros, algo cambia. Dejas de buscar aprobación para sentirte válido. Dejas de necesitar atención para sentirte vivo. Dejas de depender de que alguien se quede para no sentirte solo. Porque ya no estás solo, estás contigo y aprendiste que eso es suficiente. Y esto no significa cerrarte al mundo, significa algo mucho más poderoso. Significa que cuando alguien llegue a tu vida, no llegará a llenarte, llegará a sumarse a algo que ya está completo. Esa es la diferencia entre el lobo que mendiga compañía y el lobo que elige con quien comparte su sendero. Uno viene desde el miedo, el otro viene desde la fuerza, y tú estás aquí para construir desde la fuerza. Antes de continuar al siguiente paso de este sendero, quiero que repitas conmigo, repite conmigo. Soy mi propio refugio. No necesito que nadie me complete. Dilo otra vez y siéntelo en el pecho. Soy mi propio refugio. No necesito que nadie me complete. Eso es soberanía interior. Y acabas de reclamarla. Hay una carga que casi todos cargamos sin saberlo. No es el trabajo, no es el dinero, no es la soledad. Es el peso de querer controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Y esa carga agota más que cualquier otra cosa en esta vida. El lobo que intenta controlar el viento no llega más lejos, solo llega más cansado. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Y hoy te voy a mostrar exactamente cómo soltar ese peso sin rendirte, sin perder tu fuerza.
sin dejar de ser lobo. Porque soltar no es debilidad, y esto es lo que nadie te enseñó. Epicteto dividió el mundo en dos: lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Nada más, nada menos. En la primera lista están tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones y la forma en que eliges responder a lo que te sucede. En la segunda lista está todo lo demás, lo que otros piensan de ti, lo que otros deciden hacer, el pasado que ya no puedes cambiar, el futuro que todavía no existe. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas gasta el 90% de su energía en la segunda lista, en lo que no pueden cambiar, en lo que no pueden controlar, en lo que ya no existe o todavía no llegó. Y se preguntan por qué están agotados, por qué sufren, por qué la paz no llega. La respuesta es simple: estás invirtiendo tu fuerza en el lugar equivocado. Ahora piensa en esto, porque lo que viene puede sonar simple, pero tiene el poder de cambiar la forma en que vives cada día. El lobo solitario no persigue presas que ya escaparon, no malgasta energía en lo que ya se fue, no pierde el sueño por lo que no puede atrapar, estudia el terreno, evalúa lo que tiene, actúa con todo en lo que sí depende de él y suelta el resto sin drama. Eso no es indiferencia, eso es sabiduría en movimiento. Marco Aurelio lo practicó cada día de su vida y era el hombre más poderoso del mundo conocido. Tenía guerras que no podía evitar, tenía enemigos que no podía controlar, tenía enfermedades que no podía curar, pero cada mañana se preguntaba lo mismo: ¿qué depende de mí hoy? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Y ahí ponía toda su fuerza, en lo que sí podía mover, en lo que sí podía cambiar, en lo que sí dependía de él. Ahora quiero que hagas algo. Piensa en algo que te esté quitando paz en este momento, algo que te pese, algo que no te suelte. ¿Lo tienes? Ahora pregúntate con honestidad: ¿eso depende de mí o no depende de mí? Si no depende de ti, cargar con eso no te acerca a ninguna solución, solo te aleja de tu paz. Escríbelo en los comentarios si quieres. Escribe eso que hoy decides soltar, porque nombrarlo es el primer paso para liberarte de ello. Y aquí viene el giro que los estoicos entendieron y que la mayoría de las personas nunca aprende. Hay momentos en que la vida te golpea sin aviso, pierdes algo, te fallan, los planes se rompen y la primera pregunta que aparece es siempre la misma: ¿por qué a mí? Y eso lo cambia todo, porque cuando preguntas para qué, dejas de buscar culpables y empiezas a buscar aprendizaje. Marco Aurelio escribió algo que lleva 2000 años siendo verdad: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. No dijo que el obstáculo desaparece, dijo que se convierte en el camino, que lo que te bloquea, si lo enfrentas con la mente correcta, se convierte en lo que te impulsa. El lobo solitario no le teme al bosque oscuro. El lobo solitario sabe que en ese bosque es donde se forja. Soltar no es rendirse. Soltar es elegir dónde pones tu fuerza. El lobo que suelta lo que no puede cambiar no pierde poder, lo multiplica. Porque toda la energía que gastaba en lo incontrolable, ahora la tiene disponible para lo que sí puede transformar. Eso es lo que los estoicos llamaban serenidad. No la ausencia de problemas, sino la claridad de saber qué vale la pena pelear y qué vale la pena soltar. Antes de continuar al siguiente paso, quiero que repitas conmigo. Repite conmigo: suelto lo que no puedo cambiar y actúo con todo en lo que sí depende de mí. Dilo otra vez y haz lo tuyo: suelto lo que no puedo cambiar y actúo con todo en lo que sí depende de mí. Eso es el lobo en movimiento, liviano, preciso, libre. Llegamos al corazón de este sendero. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí, la trampa del vacío,
El lobo que se basta a sí mismo, el arte de soltar sin rendirse, fue preparación para esto, porque ahora el lobo estoico te va a entregar algo concreto, algo que puedes empezar a aplicar hoy, no mañana, no cuando estés listo, hoy. Estos son los 7 principios del lobo solitario que forjan la paz interior. Estúdialos, siéntelos, y uno por uno hazlos parte de tu sendero. Principio 1. El lobo conoce su territorio interior antes de explorar el exterior. El lobo que no se conoce a sí mismo vive perdido sin importar dónde esté. Los estoicos llamaban a esto el autoconocimiento. Y no era un lujo, era una obligación. Antes de actuar, antes de decidir, antes de relacionarte con el mundo, necesitas saber quién eres cuando nadie te está mirando, qué te mueve, qué te drena, cuáles son tus miedos reales, cuáles son tus valores más profundos. El lobo que se conoce no puede ser manipulado fácilmente, no puede ser convencido de traicionarse a sí mismo, no puede perderse, porque siempre sabe dónde está su norte. Dedica tiempo cada día a estar contigo, en silencio, sin teléfono, sin ruido, solo tú y tu mente. Ese es el primer territorio que debes conquistar. Principio 2. El lobo elige sus pensamientos como elige sus batallas. No todas las peleas merecen tu fuerza, y no todos los pensamientos merecen tu atención. Marco Aurelio escribió algo que cambió la forma en que muchos viven. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Cada pensamiento que dejas entrar sin cuestionarlo te forma o te deforma. El lobo estoico aprende a observar sus pensamientos como observa el horizonte, sin aferrarse a ninguno, eligiendo cuáles guían su camino y dejando pasar los que solo generan ruido. Hoy, cuando aparezca un pensamiento que te quite paz, pregúntate, ¿esto es real o es solo miedo disfrazado de razonamiento? Principio 3. El lobo que acepta su naturaleza deja de luchar contra sí mismo. Hay una guerra silenciosa que muchos pelean cada día, la guerra contra lo que son. Luchan contra su forma de sentir, contra sus errores del pasado, contra sus cicatrices, como si borrándolas pudieran ser diferentes. Pero el estoicismo enseña algo diferente. Acepta lo que eres en este momento, no para quedarte igual, sino para partir desde la verdad y no desde la negación. El lobo no odia sus cicatrices, las lleva como prueba de lo que sobrevivió, y desde esa aceptación construye lo que viene. Principio 4. Y este podría ser el más difícil de todos. El lobo entrena su mente en el silencio antes de que llegue la tormenta. Los estoicos practicaban algo llamado premeditatio malorum, la meditación de los males futuros. No era pesimismo, era preparación. Visualizaban lo peor que podía pasar, para que cuando llegara, su mente ya lo hubiera procesado, ya lo hubiera atravesado, ya no los tomara por sorpresa. El lobo no espera que llegue el invierno para aprender a sobrevivir en él. Se prepara en el otoño, cuando todavía hay calma. Pregúntate hoy, ¿qué situación difícil podrías enfrentar pronto? Visualízala, respira, decide cómo respondería tu mejor versión cuando llegue el momento. Ya estarás listo. Principio 5. El lobo vive en el presente porque el pasado ya no es su territorio. El pasado no existe más que en tu mente, y el futuro tampoco existe todavía. El único momento real es este, el que estás viviendo ahora mismo. Epicteto lo dijo con precisión brutal. No pidas que las cosas sucedan como quieres, desea que sucedan como son y serás feliz. El lobo solitario no carga con lo que ya no puede cambiar. No mira atrás con rabia, no mira adelante con miedo. Mira al presente con claridad, y en ese presente pone toda su fuerza.
Eso es lo que hace poderoso al lobo, no lo que tuvo, no lo que tendrá, lo que hace con lo que tiene ahora. Principio 6. Este principio es el que separa al lobo que sobrevive del lobo que trasciende. El lobo convierte cada herida en sabiduría. No existe sendero sin dolor, no existe lobo sin cicatrices. La pregunta no es si vas a sufrir, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese sufrimiento? Los estoicos no buscaban eliminar el dolor, buscaban transformarlo, porque un lobo que nunca fue herido no conoce su propia fuerza. Cada pérdida que has vivido te enseñó algo. Cada traición te mostró algo sobre ti. Cada momento en que sentiste que no podías más y seguiste de todas formas, te demostró de qué estás hecho. Eso no es derrota, eso es forja. La próxima vez que algo te duela, no preguntes por qué te pasa a ti. Pregunta qué versión de ti mismo están haciendo de ese dolor. Principio 7. El lobo solitario no necesita a nadie para ser entero, pero elige con quién comparte su sendero. Este es el principio más mal entendido del estoicismo. No se trata de aislarse, no se trata de no necesitar afecto, no se trata de caminar solo para siempre. Se trata de llegar a las personas desde la abundancia y no desde el vacío. Séneca lo explicó así: el sabio es autosuficiente, pero busca amigos para practicar su sabiduría. Cuando ya no necesitas que alguien te complete, dejas de elegir por miedo y empiezas a elegir por valor. Tus relaciones se vuelven más limpias, más honestas, más reales, porque ya no pides amor para llenarte, lo ofreces desde lo que ya tienes. Ese es el lobo en su forma más poderosa. No el que camina solo por obligación, el que camina solo por elección, y cuando decide acompañarse, lo hace desde su fuerza. 7 principios, un solo sendero. No necesitas dominarlos todos de golpe. El lobo no conquista el bosque en una noche. Empieza con uno, el que más te resonó, el que más te movió algo adentro, y trabájalo cada día, con paciencia, con constancia, sin rendirte. Porque la paz interior no se conquista una sola vez, se elige cada mañana. Antes de continuar al último paso del sendero, quiero que repitas conmigo: soy el arquitecto de mi mundo interior. Nadie construye esa paz por mí. Llegamos al último tramo del sendero y quiero que lo camines despacio, porque lo que viene no es un cierre, es un comienzo. Durante todo este tiempo hemos hablado del lobo solitario, de su vacío, de su fuerza, de sus principios. Pero hay algo que no te he dicho todavía, algo que los estoicos guardaban para el final, no porque fuera un secreto, sino porque solo tiene sentido cuando ya recorriste el camino, y tú lo recorriste. Entonces, escucha esto con toda tu atención, porque esto es lo que cambia todo. El lobo no nació siendo lo que es, no salió del vientre de su madre sabiendo cazar, no llegó al mundo conociendo su fuerza, no trajo consigo la serenidad del bosque, lo aprendió, lo entrenó, lo eligió una y otra vez, en cada invierno, en cada hambre, en cada momento en que pudo rendirse y no lo hizo. Y eso es exactamente lo que tú has estado haciendo. Cada vez que elegiste seguir adelante cuando querías parar, cada vez que te levantaste sin que nadie te viera, cada vez que guardaste silencio cuando querías explotar, cada vez que perdonaste sin esperar que te lo agradecieran. Estabas eligiendo tu naturaleza, estabas forjando al lobo estoico que hoy está escuchando esto. Pero aquí viene la pregunta que muy pocos se atreven a responder. ¿Cuántas veces al día eliges tu paz? No en los grandes momentos, en los pequeños. Cuando alguien te falta el respeto y decides no bajar a su nivel, eso es una elección. Cuando el mundo se siente injusto y decides seguir construyendo de todas formas, eso es una elección. Cuando la soledad pesa y en lugar de huir hacia el ruido, te quedas contigo y te escuchas. Eso es una elección.
Marco Aurelio se despertaba cada mañana sabiendo que el día traería dificultades. No lo negaba, no lo evitaba. Se preparaba. Escribía en su diario antes de que el mundo lo necesitara. Se recordaba a sí mismo quién quería ser. Y luego salía a enfrentar el día desde esa decisión. No desde el miedo, no desde la reacción. Desde la elección consciente de quién era. Eso es lo que el lobo estoico te propone hoy. No que seas perfecto, no que nunca dudes, no que nunca sientas miedo, sino que cada día, al despertar, elijas quién eres. Quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa en una sola cosa que puedes elegir diferente mañana. Solo una. Una reacción que normalmente te roba la paz. Un pensamiento que repites sin cuestionarlo. Un hábito que sabes que no te sirve. ¿Lo tienes? Eso es tu punto de partida. Eso es donde empieza el sendero para ti. No necesitas cambiar todo de golpe. El lobo no conquista el bosque entero en una noche. Empieza por ahí, con esa una cosa, y mañana elige de nuevo. Porque la paz interior no es un destino al que llegas, es una forma de caminar. Hay algo que quiero que sepas antes de cerrar este sendero. No es casualidad que estés aquí. De todos los videos que pudiste ver hoy, de todo el ruido que existe en el mundo, elegiste quedarte aquí, elegiste escuchar, elegiste buscar algo más profundo. Eso no lo hace cualquiera. El lobo solitario no es el que nunca siente miedo, es el que siente miedo y sigue caminando. El lobo estoico no es el que nunca duda, es el que duda y aún así elige con claridad. Y tú ya demostraste hoy que eres ese lobo. Lo que escuchaste en este video no es teoría, es un mapa que los estoicos trazaron hace 2000 años y que hoy sigue siendo tan verdadero como el primer día. La trampa del vacío exterior, la soberanía del lobo que se basta a sí mismo. El arte de soltar sin rendirse, los 7 principios que forjan la paz interior y la elección diaria de quién decides ser. Todo eso es tuyo ahora. Úsalo. Antes de cerrar este sendero, quiero que hagas una última cosa. Repite conmigo: cada día elijo quién soy. El lobo no nace, se forja. Si llegaste hasta aquí, si algo de lo que escuchaste hoy movió algo dentro de ti, quiero pedirte una sola cosa. Suscríbete a este canal y activa la campanita. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque lo que escuchaste hoy es solo el comienzo del sendero, y el lobo que llegó hasta aquí merece seguir recibiendo lo que viene. El lobo solitario no necesita a nadie, pero sí elige bien a quien escucha. Y si sientes que el lobo dentro de ti todavía tiene hambre, si quieres seguir recorriendo este sendero, el siguiente video está esperándote ahí arriba. Ese video fue hecho exactamente para alguien como tú.